Bueno, buen día, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Las disculpas por no haber podido esperar a mi presentación para empezar a hablar y hablar de todos estos temas, que evidentemente son todos ellos muy discutibles y que hay que sumar la visión tanto del otorrino como del pediatra para que el paciente realmente se beneficie de ello. Y antes de empezar, el tema del FAPA, que es una inmunodeficiencia. ¡Oh, doctor Roqueta! Hola. Que es una inmunodeficiencia, que es una enfermedad autoinflamatoria idiopática. Luego me gustará hablar con Jennifer, que está por aquí, que me diga realmente si ha visto complicaciones locales, porque nosotros no hemos visto nunca complicaciones locales con un FAPA, y mi opinión sería que si un FAPA hace complicaciones locales en forma de absceso, no es un FAPA, sino que debe tener algún cuadro bacteriano. El FAPA hacen cuadros mensuales, como muy bien sabéis, el diagnóstico es siempre de exclusión, la derivación al otorrino se puede realizar cuando no tengas claro el diagnóstico, pero cuando tienes claro es manejo de pediatra, e incluso no tiene sentido enviárnoslo a una unidad de inmunodeficiencia si la evolución clínica es buena y si hay la respuesta clínica adecuada a la corticoterapia, cuya dosis no está bien definida y que se recomienda una dosis de 1 miligramo kilo día, ya sea administrada en monodosis o en 2 dosis, aunque a menudo, para evitar que el paciente recurra antes de lo que le tocaba, repites una tercera dosis al día siguiente, haces mañana, noche, mañana. Y eso te asegura que el cambio de ritmo, de intervalo, que es frecuente en el FAPA, que cuando haces tratamiento con corticoterapia va bien, pero se acorta el periodo libre de enfermedad, se mantenga estable en 4 semanas como estaba inicialmente. Pero ahora sí, el libro en cuestión del que quería hablar es hablar un poco de inmunodeficiencias enfocadas al otorrino, pero enfocadas en general. Entonces, un poco lo que he hecho es explicarles qué tenemos hoy en día de inmunodeficiencias en Cataluña, qué estamos haciendo, y nos centraremos evidentemente en todo aquello que se basa en la patología infecciosa de la zona ORL, que por sí sola acaba siendo una indicación habitual de inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias, que parece que es una cosa de la que hablamos de siempre, pues evidentemente no es así. De hecho, yo en la carrera no estudié nada de inmunodeficiencias, cosas muy puntuales, y el motivo es que solo se ha empezado a hablar de ellas en los últimos años. Y este gráfico lo encuentro muy interesante porque nos explica cuándo empezamos a pensar que el huésped tenía un papel. Y es cuando se empezaron a mejorar las medidas higiénicas, sobre todo con mantenir clavegueram, que ara no em surt com es diu en castellà. Bueno, alcantarillado, gracias. Se empezaron a usar antibióticos, y a pesar de todas estas medidas higiénicas y a pesar de los antibióticos, se empezó a ver que había gente, niños, pero también adultos, que no iban, que no funcionaban. Y eso fue a partir de los 70, y la gente empezó a pensar, hombre, a ver si va a resultar que, aparte de que éramos unos guarros y no teníamos antibióticos, el paciente tiene algo que ver. Y se empezó a estudiar al paciente como posible efecto de una inmunodeficiencia, ya fuese primaria o secundaria. Fíjense que en el 93, posolimpiadas, tenemos la primera descripción genética de una inmunodeficiencia primaria, y hoy en día hablamos de ello pues con una normalidad absoluta, y con una descripción de inmunodeficiencias ligadas al cromosoma X que hoy en día parecería ridícula, ¿no?, con estos 4 o 5 primeros genes descritos en la publicación del año 68 de Webster. No hace falta que les hable del amigo David Vetter, ¿no?, porque John Travolta, que se podría haber quedado también en la burbuja, hizo famoso al paciente debido a que hizo una película, paciente que pasó 12 años, ¿no?, cerrado en una burbuja en su habitación, creada por la NASA, ya que era un niño burbuja, una combinada grave, que desafortunadamente a los 12 años recibió un trasplante de su hermana, que tuvo la mala suerte de, en ese momento, estar sufriendo una mononucleosis infecciosa y causar una viremia por Epstein-Barr, que causó la muerte al paciente. Se hizo claramente famoso, era un niño que incluso llegó a ir a la escuela con escafandra, ¿no? Evidentemente esto ha cambiado absolutamente. Y ha cambiado para bien. Si se fijan, estos son cifras de los años 70, cuando empezaron a describir las primeras cohortes de pacientes con trastornos de defecto de producción de anticuerpos, que va a ser el gran grupo que nos tiene que preocupar hoy aquí, conjuntamente con el complemento. La supervivencia a los 30 años era francamente, a los 15 años era francamente baja, mientras que, y estos son estudios de principios de los 2000, o sea que hoy en día se ha mejorado mucho,
todas las cifras, tanto en hombres como en mujeres, han mejorado de manera significativa y hoy en día conseguimos que nuestros pacientes tengan una supervivencia normal en la mayoría de los casos, aunque no una calidad de vida normal. Aún nos queda mucho para hacer en ese sentido. ¿Pero qué son las inmunodeficiencias primarias? Son exclusivamente un defecto cuantitativo o cualitativo del sistema inmunitario. El sistema inmunitario, aunque hoy hablemos en otorrino, está en todos los sitios. El sistema inmunitario, igual que el torrente sanguíneo, recorre todo el cuerpo y eso significa que el paciente con una inmunodeficiencia primaria que presente manifestaciones ORL, lo primero que tendrá que hacer el otorrino es, uno, pensar que existen las inmunodeficiencias primarias, que será la minoría de sus pacientes que no vayan bien, pero tenerlos siempre detrás de la oreja, y después olvidarse que es otorrino, acordarse que es médico y mirar el resto de cuerpo. En el sentido de que ese paciente que hace 7 otitis de un mismo lado probablemente tenga un defecto local, y si ese paciente hace 7 otitis del mismo lado, pero además ha tenido una diarrea, no gana peso, y su hermano falleció hace 10 años de una infección, probablemente tendrá una inmunodeficiencia primaria. Y eso es importantísimo. Y de hecho, ahora estamos haciendo documentos de consenso de signos de alarma, que luego les comentaré, para los diferentes especialistas, y hay dos apartados. Es, ¿qué te tiene que preocupar de la oreja y del cuello y del oído? Pero ¿qué más tienes que mirar afuera? Y por eso es importantísimo que los especialistas, que tenemos tendencia a acabar mirando solo nuestro sistema, nos abstraigamos un poco y vayamos al resto de la anatomía del paciente. Esto es importante porque pone que evidentemente el paciente va a tener más infecciones porque no se defenderá bien de lo que viene de fuera, porque no lo reconoce. Pero además, y por eso es importante que dice solo principalmente, va a tener el problema de que no va a reconocer como normal aquello que tiene dentro. Y por tanto las inmunodeficiencias primarias van a asociar autoinmunidad y van a asociar neoplasias, ¿de acuerdo? Y en la historia que hagamos, si ese paciente tiene un linfoma o ha tenido una PTI, la contaremos como algo que nos tiene que preocupar más de la cuenta. Como les decía, el motivo es la distribución generalizada a través de la linfa, ganglios linfáticos, todo el tejido de Waldeyer, Peyer, etc. Está en todos los sitios. Solo pensar que está en la vía respiratoria y pensar que está en el intestino, con lo que ello supone para la anatomía. Son enfermedades genéticas, ni mucho menos todas ellas monogénicas, ¿de acuerdo? Más de 300 defectos se conocen hoy en día, 300 enfermedades con más de 150 defectos, probablemente hay muchas que sean oligogénicas o incluso poligénicas, ¿de acuerdo? Que son más frecuentes de lo que pensamos, pero esto tiene trampa, porque este porcentaje incluye el déficit de IgA, y el déficit de IgA es una enfermedad entre comillas, en el sentido de que es tan frecuente como una de 600 personas en nuestro medio, por tanto en un Barça-Madrid, y no hablaremos de una manifestación, en un Barça-Madrid hay muchísimos déficits de IgA chillando como locos plenamente sanos, ¿de acuerdo? Y nos tiene que preocupar relativamente poco. Del 99% de déficit de IgA son asintomáticos, pero habrá un 1% sintomático, con autoinmunidad, que tendremos que vigilar. Pero esos datos, si les quitamos el déficit de IgA, bajamos a un porcentaje francamente más inferior. La gran mayoría de las inmunodeficiencias, defecto de producción de anticuerpos. ¿Qué significa? Infecciones bacterianas, donde vía respiratoria, alta y baja intestino. Por tanto, ahí es donde tenemos que estar pensando. ¿Bichos raros? No, neumococo, hemófilus, neumococo, hemófilus, neumococo, hemófilus. Infecciones sí, pero el resto también. Y además, fijaos, presenta alergia. Con lo cual, la interpretación de todo lo que le puede pasar a un paciente, cuánto es infeccioso y cuánto es alérgico en sus procesos de vía aérea, sobre todo superior, es difícil de valorar. Luego entraré en contaros un proyecto que estamos tirando adelante que además, si me dais vuestra opinión, será interesante. La visión antigua de las inmunodeficiencias primarias es que eran enfermedades raras, siempre familiares, exclusivamente de los niños, que empeoraban hasta fallecer, que hacían infecciones oportunistas con penetrancia elevada, que afectaban solo el sistema hematopoyético, que era un único gen, sobre todo en niños. De hecho, si miráis históricamente, el hecho de ser un niño era un factor de riesgo, porque se conocía más las inmunodeficiencias ligadas al cromosoma X que las autosómicas recesivas, y hoy en día, con la población, con la alta inmigración que tenemos de zonas, ¿no?, del norte de África, donde la consanguinidad es más alta, tenemos muchos pacientes con enfermedades autosómicas recesivas, con penetrancia completa. Esto ha cambiado absolutamente. Sabemos que podemos tener un paciente sin ningún otro factor de riesgo, que no tenga nadie, un adulto, lo digo por los otorrinos que a menudo ven pacientes pediátricos y adultos. Los adultos pueden tener perfectísimamente una inmunodeficiencia común variable, por ejemplo, que curse con otitis de repetición, con neumonías de repetición,
muy característico, con sinupatía de difícil resolución, ¿de acuerdo? Aquel paciente que incluso tienen que hacerle endoscopias a nivel nasales, resecciones, etcétera, y no tiran, que alguien le mire los anticuerpos, por favor, las inmunos, ¿de acuerdo? Con penetrancia variable, con afectación incluso del sistema no hematopoyético, oligogénicas y poligénicas con penetrancia variable e incluso con afectación a nivel germinal o somático, que no entraremos hoy en ello. Pero como les decía, son importantes. Fíjense que están al nivel de la esclerosis múltiple, por la cual habitualmente nos bañamos cada verano, y son el doble de frecuente que el lupus. Y si nos acordamos todos un poco de cuánto hemos estudiado las inmunodeficiencias primarias y cuándo otras veces hemos estudiado el lupus, está a años luz. Por tanto, eso denota que el conocimiento en este grupo de enfermedades es evidentemente insuficiente. Y ya no hablemos de la relación con fibrosis quísticas. Como les decía, esto tiene trampa y nos vamos, si le quitamos el déficit de IgA, desciende a 61 por 100.000, pero igualmente se mantendría a este nivel, ¿de acuerdo? Por tanto, enfermedades mucho más frecuentes, con manifestaciones mucho más habituales, y en el mundo de la vía respiratoria alta y baja, simplemente con lo que nos toca, que es neumococo hemófilus, otitis, neumonía, y peor evolución y mayor recurrencia y necesidad a menudo de tratamiento antibiótico por vía endovenosa, como decía antes Jennifer, necesidad de ingreso, etcétera, etcétera. Estos son los 9 grupos, de hecho este grupo se pone en duda, son enfermedades autoinmunes que simulan inmunodeficiencias primarias, en las cuales dividimos las inmunodeficiencias primarias. Y de hecho el primer objetivo, cuando tú ves a los pacientes, no en otorrino, sino en pediatría, es catalogarlo en uno de estos grupos. A nivel de la charla de hoy, aquello que realmente nos preocupará serán 2 grandes grupos: el defecto de producción de anticuerpos, de largo el que más nos tiene que preocupar, y con un porcentaje muchísimo menor, al de 2-3%, el defecto de complemento. Pero digamos que un paciente con infecciones ORL de repetición que venga a nuestra unidad porque el otorrino considera que eso va más de lo habitual, porque no es unilateral, porque le ha puesto drenajes, porque no tira y porque a menudo asocia afectación de otras partes de la vía respiratoria, tendrá que tener una buena evaluación del sistema de producción de anticuerpos, que luego ya os contaré, y tendrá que tener bien mirado el complemento. Dicho eso, y no me quiero olvidar después, no tenemos que olvidar, siempre que pensamos en inmunodeficiencias primarias, que existen las inmunodeficiencias secundarias. Y que en 10 años hemos pasado de pensar de que todos los niños tenían un VIH y no una deficiencia primaria, ahora resulta que todos tienen una deficiencia primaria, y te encuentras a niños que llevan 5 años de evaluación en 1000 centros y nadie les hace una serología a su VIH. Niños que sean o activamente sexuales activamente o que su madre no ha hecho un buen cribado durante el embarazo, ¿de acuerdo? Por tanto, aunque hoy en día es infrecuentísimo tener nuevos casos y tenemos menos de un caso anual en Cataluña de hijos de madre VIH, tengamos presente que siempre que buscamos formas genéticas rarillas, el VIH y otras causas de inmunodeficiencia las tenemos que tener detrás de la oreja. Como les decía, más de 300 enfermedades que nos obligan a bienalmente ir sacando unos listados periódicos con todos los nuevos genes, que además te das cuenta que no sirven para nada, porque hoy dicen que un gen se manifiesta así y luego te da todo un abanico de posibilidades clínicas absolutamente diferentes, y cosa que nos obliga a abrir mucho el abanico de posibilidades diagnósticas cuando hay una inmunodeficiencia primaria. Como ven, esto es un registro europeo donde cada vez faltan los datos desde 2016 y 2017 por un tema técnico de la base de datos europea, pero el aumento de casos es importantísimo. Eso no es porque tengamos más casos, eso es porque cada vez más se piensa en estas enfermedades y porque cada vez más hay centros de referencia que derivan estos pacientes. Y de hecho nosotros, aparte del registro estatal, pues nosotros derivamos directamente a Europa y tenemos un número muy importante de pacientes en seguimiento, tanto adultos como pediátricos, hoy en día más de 750. Como les decía, tenemos que pensar en anticuerpos porque estamos en este tipo de charla, pero es que además son más del 50-60%, independientemente de donde lo miremos. Es en Europa, en Cataluña, en España, ahí sí que da igual totalmente, no nos preocupa donde estemos, siempre es el 60% de todas las inmunodeficiencias primarias. Y si nos vamos a los adultos, supone más del 80%. Por tanto, todos aquellos que tienen pacientes ORL que no tiran bien, adultos y pediátricos, como decía, la evaluación de producción de anticuerpos será una prioridad. Y esta diapositiva la cambio en función de dónde estamos hablando. Si estamos hablando de una sesión pediátrica, decimos, chicos, que esto es patología pediátrica, son 2/3 pediátrica, y cuando me voy a adultos ya les digo, oye, que antes era 0 y 1/3 ya son adultos. Por tanto, la realidad de esta diapositiva es, me da igual que sea niño o adulto, hoy en día las inmunodeficiencias se distribuyen de manera
a lo largo de toda la edad. Y el motivo por el cual un paciente adulto puede tener una inmunodeficiencia primaria pueden ser varios. Puede ser un paciente que hemos diagnosticado correctamente, pero que va haciendo alguna complicación y lo seguiremos viendo. Un paciente que se nos ha pasado, cosa aún frecuente, y que llega a la edad adulta con complicaciones, perforación timpánica, abscesos ORL, bronquiectasias, etcétera. O un paciente que no ha tenido nada de niño y debuta de adultos con inicio de efecto de producción de anticuerpos, a partir de los 35 años, que está perfectamente descrito, ¿de acuerdo? Por tanto, población pediátrica, pero también población adulta. Y tenemos signos de alarma que son para niños y para adultos, como pueden ver aquí. Este es el de niños y este es el de adultos. Fíjense que aquí no pone for children, sino porque antes siempre eran para niños, y hoy en día ya tenemos la versión de adultos, que la tenemos también pasada al catalán, y también hay versiones en español. Y tiene un gran problema, que hoy aquí nos preocupa relativamente poco, porque lo que estamos pensando hoy aquí es en enfermedades infecciosas, no estamos pensando en autoinmunidad ni en neoplasias, pero si se fijan, todos ellos, 4 o más infecciones, otitis en un año, sinusitis 2 o más en un año, necesidad de antibiótico que no funcionan, 2 neumonías o más en un año, fracaso de peso y talla, infecciones de abscesos profundos, ya sean ganglios, piel u órganos profundos, muguet persistente en más de 6 meses en un paciente que no recibe corticoterapia ni antibioterapia mantenida, la necesidad que comentaban antes de ingresar para algo que el resto de niños no ingresan, 2 o más infecciones graves, entre ellas la sepsis o la meningitis, y la historia familiar. Eso, si vamos a la diapositiva inicial de que son infecciones, pero mucho más, te denota 2 cosas. Una, que esto es genérico, para el pediatra de la capsalera, que ya está bien, o para el médico de primaria, que ya está bien, pero que tenemos una necesidad de, 1, sumar todo aquello que no es infeccioso, citopenias autoinmunes, neoplasias linfoides, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y que además tendremos que hacer, y en eso estamos, propuestas específicas para cada especialista, como comentaba antes. ¿Qué tiene que mirar el otorrino? Pues mire, usted se tiene que basar en esto. Si un tío tiene más de 4 otitis al año, hay gente que pone 4, gente que pone 6, gente que pone 8, luego ya entraremos en ello. 2 sinusitis, ¿necesita más antibiótico de la cuenta? Sí, pero sálgase de la oreja y del cuello y mire cómo va el resto del niño. Y si ese niño tiene algún antecedente familiar o ese niño no crece bien, preocúpese muchísimo más de lo que se preocuparía si solo es ese oído izquierdo que va donant pel sac repetidamente. ¿Vale? Por tanto, signos de alarma disponibles, pero subóptimos, porque se comen bastantes pacientes, ¿de acuerdo? ¿Qué sabemos? Que necesitamos nuevos signos de alarma, porque además, y vuelvo para atrás, una cosa que no me quería olvidar, los otorrinos son los que más difícil lo tienen para diagnosticar una IDP, porque qué difícil es diagnosticar seguro una otitis bacteriana y qué difícil es diagnosticar una sinusitis en pediatría, teniendo en cuenta que las pruebas de imagen en la sinusitis no tienen ningún valor y que es un diagnóstico clínico, y que la otitis tiene un porcentaje altísimo de cuadros virales, y que una cosa es cuando la ve el otorrino, pero cuando la vemos los pediatras, ¿cuántas otitis hemos diagnosticado a las 4 de la mañana con esa fiebre y ese oído que te parecía rojo con el niño berreando en urgencias? Por tanto, es difícil, y si yo la diagnostico y la codifico, cuando Laura Jaronés la vea en su Palamós porque está de vacaciones, le constará que ese niño tiene 2 o 3 otitis, y dirá, ostras, n'ha fet 5, y a lo mejor yo las he superdiagnosticado. Por tanto, el diagnóstico de inmunodeficiencia primaria en otorrino es francamente complicado, porque nada tiene un diagnóstico concreto. Las neumonías son relativamente más fáciles de diagnosticar. Una sepsis, una meningitis, una historia familiar, un absceso hepático, una falta de peso, pero precisamente lo que afecta toda la zona ORL es de diagnóstico clínico, y eso lleva al riesgo de sobrediagnosticarlo. Por tanto, una buena historia clínica es imprescindible. Como les decía, no somos nosotros originales, sino que mucha gente está trabajando en optimizar los signos de alarma. Y una cosa importantísima es ver los que tienen más importancia. La historia familiar de inmunodeficiencia o infecciones de repetición es muy importante. La otitis y la sinusitis, aunque son difíciles de diagnosticar con certeza, son signos muy habituales, y especialmente en el paciente adolescente y adulto, la sinopatía de mala evolución, como les digo, es francamente importante, la falta de efecto de antibiótico y el retraso de crecimiento. Pero sobre todo, lo que nos va a dar valor es que aparezcan 2 o más signos de alarma. Por tanto, me preocupará mucho más un niño con 6 otitis y 3 neumonías que un niño con 14 otitis. El sumar diferentes signos de alarma no tiene un papel aditivo, sino que tiene un papel sinérgico a la hora de contar, ¿de acuerdo? Luego vuelvo a entrar en ello.
Y como les decía, pues estamos en cada una de ellas, Pulmonology, Gastroenterology, Dermatology, y también hay publicado en la parte de otorrino. Estamos haciendo versiones adecuadas, porque estos documentos tienen algunas, este es un único documento y simplemente hay las tablas, pero estamos haciendo documentos específicos para cada subespecialidad. No atañe a hoy, pero creo que es imprescindible que si les he puesto la foto de David Vetter y los niños burbuja, tengamos presente uno, que poco frecuentemente tendremos que buscar un defecto linfocitario para un niño burbuja en un niño que tenga infecciones ORL, porque el defecto es de anticuerpos, ¿de acuerdo? Y que además en Cataluña, desde el año 2017, estamos cribando, el único país, sistema sanitario público de Europa que lo está haciendo, ¿de acuerdo?, a todos los niños que nacen para descartar que sean una combinada grave. Por tanto, y sobre todo pediatras, sepáis que todo niño que ha nacido a partir del 2017, esa sospecha de niño burbuja, que pues se te pueden colar algunos, pero muy pocos, en Cataluña tenemos un cribado universal. No entraré en detalle en ello, simplemente el motivo era que cuando tú lo haces precozmente, el pronóstico mejora de manera significativa. Estos son datos de aquí y simplemente que sepáis que está en marcha en nuestro país. Pero lo que sí que nos afecta a todos, tanto a primaria como a otorrino, es este nuevo proyecto que tenemos conjuntamente con el ICS, en el Innovix, que es el programa de innovación del ICS, que nos lo becó el año pasado, que se llama PIT-CAP. Se llama PIT-CAP porque PIT es Primary Immune Deficiency y CAP es Centro de Atención Primaria, y le encontramos este nombre para darle un poco de gracia, pero no tiene ningún sentido más. Y lo que pretende es dar apoyo a los profesionales de primaria, ¿de acuerdo?, tanto médicos generalistas, pediatras o metges de capçalera, como aquellos especialistas que trabajan también en primaria, utilizando el ECAP. A los médicos de primaria saben la tortura que supone la codificación. En todas vuestras DPOs está la codifique usted. Pues vamos a sacarle algún provecho, ¿no? Porque en los sistemas de información sanitaria nos dedicamos a volcar datos, y que pocas veces esos datos nos devuelven siendo útiles, ¿no? Eso es un clásico. Oiga usted, ¿y si yo codifico, qué haré? Pues me cobrará 200 euros más. Vale, muy bien. Y aparte de eso, ¿cómo beneficiará mi práctica clínica? Ah, no, eso no. Usted meta los datos. Y el objetivo es precisamente contrarrestar esto. Como tenéis que codificar, y luego entramos en todos los peros que hay a la hora de codificación, hay la posibilidad de hacer una asistencia al médico de primaria, de la especialidad que sea, mediante el ECAP. El ECAP tiene todo codificado y tenemos unos signos de alarma. Pues lo único que tenemos que hacer, que no es fácil, pero estamos haciéndolo, es ponderar el valor de cada uno de estos signos de alarma, y que cuando un paciente que pueda haber sido visitado por 7, 8, 10 médicos a lo largo de su vida cumpla criterios, en la pantalla del médico en cuestión aparezca una alerta que diga: cuidado, este paciente es de alto riesgo para tener una inmunodeficiencia primaria. Te indique cuál es el grupo de los 9 grupos que tiene, te indique cuáles son las pruebas a realizar en primaria, te indique cuáles son los valores de referencia para esas pruebas, porque lo típico es, te manda un niño que tiene unas inmunos bajas, ¿y qué edad tiene? 7 meses, ¿y cuánto tiene la IgG? De 350, no, oiga, póngalo en valor de normalidad, que esto es normal, ¿no? Pues te diga los valores de normalidad y te remita a tu centro de referencia para esta especialidad, ¿de acuerdo? Eso no es difícil de hacer, esto es puramente tecnología y la tenemos ahí. Nos han dado Innovix porque la idea puede ser innovadora, pero la tecnología está ahí desde hace más de 15 años y en esa fase estamos actualmente. Como que eso va acompañado, y ahora empezamos una prueba piloto en SAP Montaña, de una formación específica en IDPs de los médicos, porque evidentemente lo que no queremos es sustituir el conocimiento de los pediatras, mal iríamos por la alarma que le aparezca al médico de cabecera. ¿Vale? Lo que pretende hacer es esto: sin algoritmo cuesta mucho detectar estas manifestaciones iniciales, es imposible que el médico de primaria tenga formación sobre todas las enfermedades y más frente a las minoritarias, por lo tanto puede tener unas pinceladas. Es muy frecuente que lo ven diferentes médicos y eso lleva a un retraso diagnóstico, a una aparición de manifestaciones clínicas tardías y a la aparición de complicaciones cuando se deriva al centro de referencia, que son difícilmente solucionables, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la aparición de bronquiectasias, perforaciones, etc. Y la idea es que con este algoritmo consigamos que se disminuya de manera significativa el tiempo necesario para derivarlo y que el pediatra además haya podido avanzar aquellas pruebas que están dentro de su catálogo de pruebas disponibles y las haya podido interpretar de manera correcta, siempre disponiendo del asesoramiento online de los centros de referencia.
simplemente utiliza métodos de regresión estadística y un modelo predictivo, y lo que hace es crear estas tres grandes categorías: la categoría de alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo, en función de la ponderación de cada signo de alarma, con la idea de que hoy en día solo estos, porque nos han pedido que no salgan demasiadas alarmas, solo estos sean los que sean alertados al médico correspondiente. La idea es que si somos capaces de cribar, de detectar precozmente los niños burbuja para que no tengan complicaciones, y eso es un 8 o 10% del total, seamos capaces del resto del 90%, todos aquellos que tienen sobre todo infecciones bacterianas, bla, 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 también los detectemos de manera precoz y consigamos una mejoría clínica. Aquí sabemos que si no hacemos nada fallecen todos, si hacemos un trasplante sobrevive el 40-60%, y si hacemos las cosas bien, realmente se muere menos de un 5%. En la forma de no niño burbuja, de no combinada grave, sin algoritmo, o sea, la administración de algoritmo permite que la morbilidad del 50% se disminuya hasta en un 70%. Por tanto, también ha demostrado estar asociado con una mejora del pronóstico, buscando lo que les decía antes. Conseguimos que prácticamente tengan una supervivencia normal, prácticamente, pero que la calidad de vida deja mucho que desear, ¿vale? Disponen de un grupo de inmunodeficiencias en Cataluña que nos reunimos trimestralmente, que está abierto a todo el mundo y que además hace sesiones en relación a todo lo que les he comentado, que además hace un curso hoy en día específico para residentes, que pretende que todos los R4 de pediatría y otras especialidades que acaban en Cataluña tengan una formación intensiva de 4 tardes enteras en inmunodeficiencias primarias, ¿de acuerdo? Se hace durante la Semana de Sant Jordi. Tiene una asociación de pacientes a la cual se puede derivar el paciente, que hacen un montón de campañas de fundraising, de difusión, etcétera, con todos estos materiales que están a disposición de todo el mundo. De hecho, en este proyecto PIRCAP habrá un repositorio de todo este material para que el pediatra pueda informar correctamente, se pueda formar y pueda informar correctamente a las familias, y además hay una fundación que constituimos hace 3 años que pretende generar... Vale, no sé qué había pasado. Que pretende generar esta red que incluya a todo el mundo, primaria, hospitales, laboratorios, industria, etcétera, para realmente que pase una frase que dijo el conseller hace unos meses, creo que me copié, que decía, digo, es muy malo tener un cáncer, pero si lo tienes es una suerte haber nacido en Cataluña. Pues porque es cierto, tenemos unos equipos de oncología francamente excelentes a nivel mundial. Pues la idea es lo mismo, no queremos que el niño tenga una inmunodeficiencia primaria, pero si la tiene, que tenga suerte de vivir en Cataluña. Nuestro centro, que evidentemente actúa como centro de referencia y que eso ha demostrado mejorar, incluye todas las posibilidades excepto la terapia génica, y nada más. Entonces, ahora si les parece... Supongo que querrán hacer las preguntas al final de la mesa, y estaré encantado de responderlas, pero no he querido entrar en los detalles concretos de especificar 3 otitis, 4 tal, 5, 6 primero, porque como ha dicho ya antes Jennifer, no está bien definido exactamente dónde tiene que estar, pero sí que podemos comentarlo sin ningún problema en la parte de preguntas. Muchísimas gracias.